Muy buenas tardes. El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín se constituye en la audiencia pública dentro del proceso ordinario laboral promovido por la señora Liliana Isabel Bermúdez Correa en contra del señor Carlos Alberto Arbeláez Londoño con radicado 05-001-3105 002-2019-008900 con el objeto de celebrar la audiencia obligatoria de conciliación, de decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación del litigio, decreto de pruebas, así como la audiencia de trámite y juzgamiento. A los presentes se les pide por favor que se pongan de pie. Preside la audiencia el doctor Jorge Mario Centella Uribe. Buenas tardes para todos. Pueden sentarse. Se declara abierta esta audiencia pública. A la misma comparecen la demandante, señora Liliana Isabel Bermúdez Correa, y su abogado, el doctor Juan Carlos Gómez Álvarez. Por la parte demandada, el señor Carlos Alberto Arbeláez Londoño y su abogada, la doctora Gloria Alexandra Gallego Chalarca, abogada con tarjeta profesional 194.347, a quien se reconoce personería amplia y suficiente para que lleve la representación judicial de la parte actora en los términos del memorial poder de sustitución a ella conferido por el doctor Carlos Andrés Hernández Valencia. Se ordena agregar al expediente dicho documento. Sea lo primero, agradecerles la paciencia que han tenido. Las audiencias del día de hoy se han ido postergando una tras otra y eso ha generado pues que no comencemos a la hora programada, pero que en aras a administrar pronta y cumplida justicia era preferible esperar este rato y desarrollar el cometido que nos habíamos propuesto para el día de hoy. Les agradezco la comprensión y el hecho de haber permanecido en el recinto, como era pues de esperarse por estar citados judicialmente. Abierta esta audiencia, comenzamos como comienza todo proceso laboral. Todo proceso laboral comienza en la etapa de conciliación, a diferencia de los procesos civiles o administrativos o comerciales. Ellos comienzan siempre con la etapa de conciliación previa a la instauración de la demanda. Es decir, si hubieran tenido que ver hoy, como se ven hoy, se hubieran tenido que encontrar, pero de manera previa a venir a los juzgados. En laboral no existe esto porque se privilegia que es un derecho social, son derechos sociales los que están en discusión y por lo tanto no se le ponen talanqueras al trabajador para que demande, y por ello esa etapa previa en otras causas en el laboral se desarrolla como primera etapa ya dentro del juicio. Esa etapa, como su nombre lo dice, busca acercar las partes a un acuerdo conciliatorio. No siempre es fácil, pero tampoco imposible. Con relativa frecuencia se concilian los casos y creemos los jueces, como el Estado colombiano, que es mejor cuando se logra una autocomposición, como se llama, por las partes que como lo decida un juez. ¿Por qué? Porque esta es una justicia humana y no divina, entonces no es una justicia perfecta. Siempre alguien pierde y alguien gana, y el que pierde se va muy aburrido, pero queda con la posibilidad de apelar. Entonces, por ser un proceso de doble instancia, aquí, pues, relativamente no llevan mucho en la jurisdicción, va un año. Si apelara una de las partes, podrían ser otro año ante el tribunal, y ahí este tipo de casos sí terminaría por el monto que observo. Pero de todas maneras, cuando se concilia, pues se ahorra ese otro año, se ahorra el tener que volver a los juzgados, el seguir con la angustia o con la incertidumbre o con la ansiedad que genera demandar o estar demandado, y terminaría todo. ¿Cómo terminaría? Pues por un acuerdo entre las partes, con presencia del juez y de los abogados. ¿Bajo qué premisa? Un refrán popular que dice
que a veces es mejor un mal arreglo que un buen pleito. ¿Por qué? Por muchas razones. Por muchas razones. Yo recuerdo que hace poquito me chocaron el carro en el propio parqueadero de la casa. Un daño no muy grande. La persona me dijo, vea, eso vale 200.000 pesos. Yo lo averigüé y valía 500. Pero me dijo, tómelo, déjelo, yo tengo 200. Para mí fue mejor tomar esos 200 que ponerme en un pleito con abogados, con todo, ¿cierto? Es una manera de ver las cosas desde un punto de vista práctico. Otra persona dirá, no, vamos al juicio y vamos a hacer que se haga justicia, etcétera. Pero no siempre se hace justicia porque esto pasa por la interpretación de los jueces, por las pruebas que se traigan. Ayer, por ejemplo, absolvíamos de una pensión de sobrevivientes y se absolvió por falta de prueba. Sí trajeron 3 testigos, pero la señora se contradijo con el otro, en fin, no sirvieron al cometido que esperaba la demandante y finalmente la sentencia fue absolutoria. Y era un tema pensional, que es muy delicado, que es de por vida, recibir un emolumento importante para sobrevivir, como su nombre lo dice, y sin embargo fue absolutoria, por falta de prueba. Otras veces es que la prueba la interpretamos, se presta interpretación. Como cuando usted vio un choque y le preguntan a varias personas que lo vieron, el uno dice, no, ese carro iba subiendo, el otro dice, no, pues cómo, él iba bajando, el otro dice, no, este se pasó el semáforo. Son interpretaciones, porque el derecho no es una ciencia exacta. Y finalmente, además de ahorrarse tiempo, además de ahorrar dinero, ¿por qué dinero? Porque si las pretensiones, voy a poner un ejemplo, son 20 millones, por poner un ejemplo. Pude haber dicho otra cifra. Y se concilia, pues no se concilia por lo que se iba a ganar, porque o si no el demandado diría, no, pues para esa gracia espero el fallo, sino por un valor menor. Entonces, el demandante sacrifica parte de ese dinero que esperaba. Voy a poner otro ejemplo, esperaba 50 millones, pues me conformo con 30, y de esa manera también le sirve al demandado que diga, hombre, pues yo me ahorro, si me van a condenar a 50, pues yo prefiero pagar 30, y ambas partes salen ganando, en ahorro de tiempo, en ahorro de dinero, pero sobre todo en la incertidumbre de saber cómo va a quedar el juicio, qué va a decidir el señor de negro, que es el juez, qué va a haber en el expediente, si yo logro probar, si no logro probar, y después qué van a decidir otros 3 magistrados en el tribunal. Señalo para allá porque allá queda el tribunal cerca de Almacenes Éxito, del Poblado, donde eran las antiguas instalaciones del Seguro Social. Otras personas dicen, no, vámonos hasta las últimas, es decir, lo que diga el juez. Así dijo una vez un empresario, y en la sentencia salió con una condena por 87 millones de pesos, porque encontré probado lo que pretendían y así se declaró. Otras veces es el trabajador el que no quiere conciliar. Aquí tuvimos un trabajador que en un accidente habría sufrido una pérdida funcional de estos 3 dedos en un accidente de lancha en el Chocó. Le ofrecieron 40 millones para conciliar, dijo que no, aspiraba a 100, y la sentencia al ratico fue absolutoria, 0 pesos. Es decir, tuvo la posibilidad de conciliar en 40 millones, no quiso recibirlos, estaba en su derecho, y la sentencia fue absolutoria porque yo no encontré la culpa patronal, que es un caso distinto al de ustedes. No vi que hubiera culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente. Allá está apelado en el tribunal. ¿Qué decide el tribunal? No sabemos. Puede confirmar, puede revocar parcialmente, pero también puede confirmar. Si confirma, no hubo dinero, teniendo 40 millones en la mano. Se concilia mucho, no tanto como quisiéramos, porque hay muchos de la seguridad social, como el caso que antes se dio, que no es posible conciliarlo porque es un tema pensional.
que en este caso pues no está de por medio. En esa medida entonces, para ilustrarlo sobre la conciliación, en una etapa en la que intervienen la demandante y el demandado, y serán ustedes quienes determinen si quieren conciliar o si quieren continuar con el proceso. Preguntémosle entonces, en primer lugar, al señor demandado, a don Carlos Alberto, si usted tiene algún interés en conciliar. Aló. El problema, señor juez, es que no puedo conciliar porque... Aló. Señor juez, lo que pasa es que en este momento no estoy en condiciones de conciliar porque yo como persona natural, pues comerciante, en este momento estoy en un proceso de liquidación. Entonces yo más bien en este caso invito es a la persona demandante a que se acoja a ese proceso de liquidación, el proceso de liquidación judicial. ¿Pero está como persona natural? Sí, señor. ¿O como comerciante? Porque me dijo como comerciante. Persona natural. Porque usted aquí está demandado como persona natural. Persona natural, sí. Pero en Colombia las personas naturales también se pueden declarar en quiebra. ¿Quiere decir que usted se declaró insolvente? Sí, señor. ¿Y qué proceso es? Es un proceso de liquidación judicial en el juzgado... ¿Qué? Ayúdele, doctora. Sí. Está en el juzgado noveno civil municipal. Es un proceso de liquidación judicial que actualmente cursa en el juzgado noveno civil municipal de acá de Medellín. Y denos los detalles, por favor, de radicación y de fecha de presentación de la demanda y en qué estado está. Doctor, tengo la fecha de radicación, tengo el radicado, pero yo no soy la abogada encargada en la firma de ese proceso de liquidación. Qué pena con usted. El radicado es 2019, 521 más o menos escribí cuando lo revisé antes de venir a la audiencia, pero el abogado encargado sí es otro, si no... ¿Pero cuál es el número? El que escribí aquí más o menos cuando leí es 2019, 521. ¿2019? 521. 521. Bueno, este proceso, por ejemplo, aquí en este despacho es el 2019-89 y fue presentado en febrero. Querría decir que eventualmente estamos hablando como mediados del año con posterioridad a la presentación de esta demanda. Bueno. ¿Qué juzgado me dijo? Juzgado noveno civil municipal. No, qué pena. Juzgado noveno. Sí, civil de municipal de Medellín. Bueno. Entonces, don Carlos Alberto, ¿actualmente de qué vive? Económicamente. Pues en este momento estoy sin trabajo, señor juez. Por eso, Esa es la económicamente de qué vive. Pues en este momento estoy en la casa de mis papás y pues ahí estoy. ¿Y qué ocurrió con Banquetes Casa Mónaco? Yo recuerdo, como medellinense que soy, que era una entidad muy reconocida. Conocido, señor juez, pero muy reconocido. En el salón que nosotros ocupábamos en la transversal inferior con la Loma de los Balsos, ahí construyeron la obra transversal inferior Los Balsos y eso me... ¿Ese no era una casa grande? Sí, señor. ¿Eso es abajito de Isagen? ¿O no? No, era en la inferior con Los Balsos, como antes de llegar a la vaquita que hay ahora, donde está el supermercado La Vaquita, en inferior con Los Balsos, antecitos de llegar, que hay pusieron un restaurante que llama Piqueo en este momento, en esa casa. A mí me tocó entregar esa casa, de hecho tengo un proceso en este momento con la aseguradora El Libertador porque no fui capaz de acabar de pagar los arrendamientos de eso. O sea, está demandado por Seguros El Libertador. El Libertador. A usted, no usted contra ellos. No, ellos a mí. Por los arriendos. Por los últimos arrendamientos porque no fui capaz de cancelarlos. También está terminando un proceso de liquidación que está en la Superintendencia de Sociedades porque yo cuando vi ese problema de esa obra yo
abrí una sede en Santa Fe de Antioquia en un centro de convenciones, y eso tampoco fue bien y terminó pues con unos problemas grandísimos, pues inclusive hasta amenazado salía de allá. Entonces, aquí estoy. Bueno, vamos a escuchar de todas maneras a la señora demandante Liliana Isabel Bermúdez Correa para que nos informe si usted traía una cifra en mente y si tiene alguna opinión sobre lo que menciona el señor Carlos Alberto. Buenas tardes. Pues sí, yo tenía toda la intención de que conciliemos, pues eso es como la razón de ser, porque pues lo que me está debiendo son las prestaciones sociales, que es lo único que yo estoy pues reclamando en este momento, que es algo a lo que tengo derecho, y ya, pues, día como... Pero estableció con su abogado alguna cifra para conciliar, para que don Carlos Alberto la escuche y quede en el acta también que usted presentó alguna fórmula de arreglo. Pues sí, yo tenía que podíamos conciliar, pues teniendo en cuenta el moratorio, todo lo que hemos sumado pues aquí con el abogado, yo tenía más o menos que cuadráramos en 15 millones. ¿Alguna opinión, doctor Carlos Alberto, sobre lo que ella menciona? No, pues señor juez, es respetable lo que ella menciona, pero yo no estoy en condiciones, pues yo no puedo. Definitivamente Siendo yo así, me sale de las manos. Habiendo escuchado lo que ambas partes mencionaron, declaro fracasada la etapa de conciliación obligatoria y disponemos continuar con la etapa siguiente del proceso, que es la etapa de decisión de excepciones previas, pero como quiera que no se presentaron excepciones con este carácter, las de mérito serán resueltas en la sentencia. En cuanto a la etapa de saneamiento, le pregunto a los abogados si observan que haya que adoptar alguna medida de saneamiento para evitar una sentencia inhibitoria o conjurar alguna eventual nulidad procesal. Parte demandante. No, señor juez, no se observa ninguna. Parte demandada. No, señor juez, no avisaremos ninguna circunstancia de nulidad. El despacho tampoco, y por consiguiente ordena continuar con el trámite normal de este proceso. Instalando la etapa de fijación del litigio, el cual quedará establecido conforme se pide en la demanda, para que se determine la sentencia si entre Banquetes Casa Mónaco, representada por Carlos Alberto Arbeláez Londoño, haciendo la precisión de que Banquetes Casa Mónaco es un establecimiento de comercio y por consiguiente carece de personería jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, y por consiguiente los adquiere a través de su propietario, es decir, la persona natural que ha sido demandada, que es el señor Carlos Alberto Arbeláez Londoño, conforme al certificado de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, visible a folios 15 del plenario, expedido en Medellín el 18 de enero del año 2019, y la señora Liliana Isabel Bermúdez Correa, si existió entre esas partes un contrato escrito de trabajo a término indefinido entre el 7 de octubre de 2011 y el 6 de abril de 2018, que como consecuencia de lo anterior se condene a pagar a favor de la señora Bermúdez Correa los salarios devengados desde el 1 de abril hasta el 6 de abril de 2018, ambos del mismo año, las vacaciones de 2016 y 2017, el valor de las prestaciones sociales debidas a la terminación del contrato, la sanción por mora del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y la sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por no haber consignado la cesantía en un fondo desde 2014 hasta la fecha en que le sean canceladas. La indexación de las sumas objeto de condena y las costas y agencias en derecho. En esos términos, la fijación del litigio, en la sentencia se pronunciará el despacho sobre los medios exceptivos de defensa. Parte demandante, doctor Juan Carlos Gómez Álvarez, ¿tiene usted alguna observación sobre esta fijación del litigio? ¿Me hizo falta algo? No, señor juez, así está conforme a la demanda.
Doctora Gloria Alexandra Gallego Chalarca, la misma pregunta. Sí, señor juez, conforme con la fijación del litigio, está conforme a la demanda y a la sustracción que se hizo por parte de la parte demandante respecto de la calidad del demandado. Proseguimos entonces con el decreto de pruebas así. Se decretan las pruebas documentales anunciadas por las partes y aportadas por las mismas. En cuanto a la parte demandante, adicionalmente se decreta interrogatorio de parte al señor demandado, Carlos Alberto Arbeláez Londoño, que se practicará a continuación. Y en relación a la parte demandada, además de la documental que ya se decretó, el interrogatorio de parte a la señora demandante que se practicará a continuación. Eso en cuanto al decreto de pruebas. Le pregunto a los abogados si en esos términos ha quedado bien dicho decreto de pruebas. Parte actora. Sí, señor juez, conforme. Parte demandada. Conforme, señor juez. En cuanto a la demanda, había una solicitud de una medida cautelar en proceso ordinario, pero una vez se inadmitió la misma, posteriormente fue presentado en un solo cuerpo el cumplimiento de requisitos y doctor Juan Carlos no se volvió a presentar la misma medida cautelar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor juez. Que finalmente se desistió tácitamente de esa medida toda vez que en el nuevo cuerpo, una vez se acreditaron los requisitos y se procedió a la admisión de la demanda, ya no hizo parte de la misma la solicitud de medida cautelar. Disculpe, señor juez, pero sí se aclara en la subsanación de la demanda, en la parte final de esta misma, que en cuanto a los fundamentos de derecho, pruebas, procedimiento, competencia y cuantía y medidas cautelares, notificaciones, solito, señor juez, se tengan los presentados en la demanda inicial. Por lo tanto, entonces, sí se solicitó cordialmente a que se tuviera la medida cautelar en esta subsanación de la demanda. ¿Usted va a insistir en esa medida cautelar? Se lo pregunto por lo siguiente, porque en ese caso habría que dar lugar a una audiencia especial dentro del 5º día hábil siguiente, que podríamos hacerlo la semana entrante, y allí presentar las pruebas de la presunta insolvencia del demandado, aunque como él ya nos dijo aquí que está en un proceso de liquidación y de quiebra o insolvencia, no sé si tenga objeto lo que usted plantea. Yo podría hacer la audiencia, repito, pero entonces habría que acreditar lo que él dijo. Simplemente sería traer ese documento al que hacen referencia, de que hay una demanda ante un juzgado civil, municipal, y ahí mismo resolveríamos sobre si se aplica la sanción de que trata el artículo 85A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. No, señor juez, entonces desisto de esta pretensión, ya que nosotros entonces en este caso vamos a averiguar a ver en qué estado está el proceso que está adelantando él, para nosotros hacernos parte entonces en ese proceso también. En esa medida yo también iba a ordenar de oficio, por eso le estaba preguntando, pero voy a esperar a que nos dice la doctora de las pruebas. Usted ya nos dijo que está bien el decreto de pruebas como está entonces. Sí, señor juez. Pues entonces vamos a darle traslado a la doctora Gloria Alexandra Gallego Chalarca, del demandado, para saber si usted está de acuerdo con el decreto de pruebas conforme quedó establecido. Sí, señor juez, de acuerdo con el decreto de pruebas tal como está. Siendo ello así, lo único que restaría al despacho es decretar la prueba de oficio para enterar al juzgado noveno municipal civil de Medellín de la existencia de este proceso 05, 001, 31, 05, 002,
2019-0089, es decir, vamos a comunicarle a través de un oficio que librará la Secretaría del Despacho la existencia de este proceso. Bueno, y revisado el sistema de gestión en el acto, pues la verdad con el nombre del demandante, del demandado con su cédula, es decir, del señor Carlos Alberto Arbeláez Londoño, con cédula de ciudadanía 98.549.675, de Envigado, Antioquia, no figura nada en el sistema que tenga que ver relación con el Juzgado Noveno Civil Municipal de Medellín. Aparecen otras causas, otros procesos e inclusive una tutela, pero no en el Juzgado Noveno Civil Municipal de Medellín. En consecuencia, se ordenará oficiar a la Oficina de Apoyo Judicial de la ciudad de Medellín para que se sirvan certificar la totalidad de las demandas que haya presentado el señor Carlos Alberto Arbeláez Londoño, identificado como se acaba de indicar, pero adicionalmente quedará la orden establecida para que la doctora Gloria Alexandra Gallego Chalarca se sirva acreditar también ante este despacho una copia de la demanda y el número de radicación y el juzgado correcto, el juzgado que esté llevando esta causa, para lo cual le concedo el término perentorio de 5 días, que se entienden hábiles, so pena de las sanciones de ley por desacato a autoridad jurisdiccional. Deberá remitir entonces un memorial dentro de los próximos 5 días hábiles, doctora, bien dirigido a este despacho, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, a través de la Oficina de Apoyo Judicial, con independencia del oficio que ya he ordenado a la Oficina de Apoyo Judicial de Medellín en el mismo sentido. O sea, vamos a pedir la información por doble vía. Ello lo hago de conformidad con el artículo 54 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, en aras a conocer la verdad real y material de esta causa. Eso en cuanto al tema probatorio. En cuanto a la medida cautelar que se había solicitado inicialmente con la demanda en febrero del año 2019, pues sobre la misma ha desistido en esta diligencia el señor abogado de la demandante. Se acepta el desistimiento entonces de esa medida cautelar, que por demás se comprende en la medida en que don Carlos Alberto nos ha informado de su actual situación, pero ello no exime a la parte demandante de la posibilidad que tiene de hacerse parte en ese proceso a través de apoderado judicial. Doña Liliana Isabel, ya su abogado, el doctor Juan Carlos, le podrá explicar con mejor detalle que yo de las posibilidades que usted tenga de vincularse a esa causa ya de carácter civil. Lo que yo estoy haciendo aquí es distinto. No es haciendo la parte allá, para que quede eso claro, eso solo se puede hacer por voluntad suya y con poder a su abogado. Lo que yo estoy haciendo aquí es simplemente ordenar a enterar por la Secretaría nuestra a ese juzgado de la existencia de su proceso laboral. Entonces nosotros le mandamos a ellos una notificación por un oficio indicándoles las partes, el estado en que se encuentra, el radicado, y ya el juez de allá, si considera que debe citar o solicitar algo de este expediente, pues yo ya se lo remitiría o simplemente quedan enterados. Lo que no excluye, repito, que usted y su abogado se hagan parte allí, si es que ese proceso lo permite y en los términos de ley. En cuanto a la doctora Gloria Alexandra, pues queda una orden del despacho para que nos coadyuve esta solicitud de esta información para poder dirigir el oficio del juzgado, y queda la orden de todas maneras a que el secretario de este juzgado pues requiera a la Oficina de Apoyo Judicial para lo solicitado. En esos términos entonces, esta primera etapa procesal de la primera audiencia, y nos constituimos en audiencia de trámite y juzgamiento. Y para que tengan lugar ambos interrogatorios de parte, que es la prueba pendiente, le pido a todos que se pongan de pie, porque es una ceremonia de juramento, y doña Gloria y don Carlos Alberto levantan su mano derecha. ¿Juran ustedes dos decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad
en las declaraciones de parte que van a rendir. Sí, señor juez. Se les recuerda que decir mentiras aquí constituye falso testimonio. El falso testimonio lo penaliza la ley penal colombiana con pena privativa de la libertad de 6 a 12 años. Artículo 442 del Código Penal colombiano. ¿Comprenden ustedes esta observación? Sí, señor juez. Bueno, entonces vamos a comenzar con doña Liliana Isabel. Doña Liliana pasa aquí y don Carlos nos espera en la banquita de afuera donde estuvo inicialmente, antes de la diligencia, y enseguida lo llamamos para que ingrese. Doña Liliana Isabel, díganos su nombre completo al micrófono lo más cerca posible. Liliana Isabel Bermúdez Correa. ¿Usted dónde nació? Ciudad Bolívar, Antioquia. ¿Y es hija de quién? Ángela Inés Correa Ortiz, Luis Guillermo Bermúdez Gómez. ¿Dónde vive usted en la actualidad? Carrera 73, 2554, Belén, San Bernardo. ¿Un teléfono? 503-9826. ¿A qué se dedica? En este momento soy desempleada. ¿Qué edad tiene? 44 años. ¿Estado civil? Soltera. ¿Tiene hijos? No tengo hijos. ¿Qué nivel de estudios alcanzó? Técnica. ¿En qué? Sistemas. A continuación, la señora abogada de la parte demandada le va a formular una serie de preguntas que usted está en el deber de responder. Si la pregunta incluye la expresión diga si es cierto sí o no, su respuesta debe comenzar diciendo si es cierto o no lo que le preguntan y luego puede aclarar, complementar o explicar su respuesta. Si la pregunta no incluye esa expresión, quiere decir que es una pregunta libre que la puede responder como a bien tenga, respondiendo sí sobre lo que se le pregunta y luego puede aclarar, complementar o explicar su respuesta si lo desea. Y si tiene una duda con una pregunta, se dirige a mí, yo con mucho gusto se la preciso o se la repito. Y a la señora abogada le recuerdo el deber, tanto a ella como al doctor Juan Carlos, de ir enumerando en el audio sus preguntas. Puede comenzar. Gracias, señor juez. Muy buenas tardes. Primera pregunta. Indica al despacho si es cierto, sí o no, que durante la relación con el señor Carlos Alberto Arbeláez, él cumplió con sus obligaciones contractuales de empleador. Sí, él cumplió conmigo con las prestaciones. Lo único pues en lo que fallamos fue en la consignación de las cesantías, que no se realizó durante varios años. Pero lo de las prestaciones, ¿qué fue lo que dijo? ¿Que sí? ¿Que sí se las pagaron? Sí, pues, no, o sea, me quedó pendiente vacaciones de 2 periodos, de 2 años, y al final cuando me retiré me quedó pendiente pues cancelarme salario. O sea, los salarios. Me quedó pendiente cancelarme. ¿El último salario? Los últimos días, sí, cuando yo me retiré de la empresa. Las vacaciones. 2 periodos de vacaciones periodos. Y consignar las cesantías. Y no que le quedaron debiendo prestaciones sociales. Sí. O sea, la prima de servicios. Sí, la prima, vacaciones, sí. La cesantía. Las cesantías. Los intereses. Los intereses sí me los pagaron. Pues me quedo debiendo lo último de la liquidación, que es ese último año del 2018. Todas las prestaciones del 2018. Me debe 2 años de vacaciones, que son el 2017 y el 2018. No, 2016. No. Espere que entonces... Bueno, sí, vea, me debe 2 periodos de vacaciones de 2 años. Me debe vacaciones, primas y las cesantías de varios años, de 4 años. Doctora Gloria Alexandra, puede continuar. Gracias, señor juez. Segunda pregunta, pero teniendo en cuenta su respuesta anterior, durante la relación contractual, que fue hasta abril de 2018, se cumplió a cabalidad con las obligaciones de salarios, prestaciones sociales. No pensemos en lo del retiro, sino hasta el retiro. ¿Se cumplió a cabalidad con esas obligaciones? Sí, en ese tiempo estábamos pendientes de 2 años de vacaciones, que era como pues parte de las prestaciones sociales, eso sí estaba pendiente. Pero lo que después la nómina y la seguridad social sí se pagaba.
Indíquele al despacho. Va en la tercera pregunta, es esa. Acuérdese de ir enumerando. Qué pena, doctor. Sí, tercera pregunta. Indíquele al despacho si es cierto, sí o no, que al terminar la relación contractual por renuncia presentada, el señor Carlos Arbeláez le consignó la suma a usted de 1.500.000 pesos. Sí, cuando yo renuncié, estuvimos pues varios meses pendientes del pago de la liquidación y en ese tiempo me hizo 2 consignaciones, una de 1 millón y una de 500.000 pesos. ¿Estaba pagando con esos dos valores? Me estaba abonando a la liquidación. Bien pueda, doctora, continúe. Cuarta pregunta, indíquele al despacho si es cierto, sí o no, que el señor Carlos Arbeláez le consignaba oportunamente al sistema de seguridad social a su favor, es decir, pensiones, EPS y ARL. Sí. Sí. Sí me realizaba el pago. Quinta pregunta, indíquele al despacho si es cierto, sí o no, que el salario por el cual le consignaban al sistema de seguridad social fue 900.000 pesos el último. Pues no, eso no lo puedo confirmar porque el pago de la seguridad social yo no lo hacía. Yo sé que mi salario cuando salí de la empresa Carlos Alberto Arbeláez, Banquetes Casa Mónaco, era de 1 millón de pesos. ¿Cuánto me consignaba él de seguridad social? No tengo ese dato, porque yo no era la persona que realizaba los pagos. No más preguntas, señor juez. Gracias. Damos por terminada su declaración. Puede regresar al lado de su abogado. Pero se me olvidó una pregunta que yo le iba a hacer. Es tan amable y nos indica si esas circunstancias que él menciona, de que se insolventó, que se quebró, que no le fue bien con Banquetes Casa Mónaco, que la transversal inferior hicieron una gran obra y le afectó su establecimiento y finalmente tuvo que salir de la casa, que era en arriendo y que quedó debiendo arriendos. ¿Usted conocía esa situación? A ver, Banquetes Casa Mónaco tiene una trayectoria de 23 años, nosotros trabajamos en la transversal inferior y realmente sí se hicieron esas obras que de alguna manera afectaron, claro que sí, los eventos por los daños que habían ahí, pero nos trasladamos de ahí, no sé si se quebró o no, porque yo renuncié. ¿Para dónde se trasladó? Nos habíamos trasladado para una sede que está ubicada por Monterrey, nos trasladamos para una bodega allá. De ahí fue donde yo renuncié, yo no renuncié en la transversal, Banquetes Casa Mónaco se había trasladado para otra sede. ¿Usted sabe si actualmente está funcionando Banquetes Casa Mónaco? A mí me dijeron que sí trabaja, que sí funciona la empresa Banquetes Casa Mónaco. No tengo pues prueba ni eso, es lo que tengo como información. Damos por terminada su declaración, puede regresar al lado de su abogado. Por favor, citamos al señor Carlos Alberto Arbeláez Londoño para la diligencia de interrogatorio. Don Carlos, es tan amable y nos dice su nombre completo y al micrófono. Carlos Alberto Arbeláez Londoño. ¿Usted dónde nació? En la ciudad de Medellín. ¿Y es hijo de quién? María Amparo y Héctor de Jesús. ¿Dónde vive en la actualidad? En la Loma de los Bernal. La dirección. La nomenclatura no me la sé, señor juez, pero es Colina de los Bernal, apartamento 211. ¿Un teléfono para localizarlo? ¿Un celular puede ser? Sí. 314-798-5579. ¿Qué edad tiene usted? 49 años. Estado civil. Separado. ¿Tiene hijos? Sí, señor. ¿Cuántos? 2. ¿De qué edades? Tengo una hija de 22 años y una hija de 9 años. ¿Usted qué estudió?
Yo estudié todo mi bachillerato estudié organización de eventos y gestión de eventos y certámenes en la Universidad Pontificia Bolivariana. A continuación, el señor abogado de la parte demandante le va a formular una serie de preguntas que está en el deber de responder. Si la pregunta incluye la expresión diga si es cierto sí o no, usted debe comenzar su respuesta diciendo si es cierto o no lo que le están preguntando. Ya luego puede aclarar, complementar o explicar su respuesta si lo desea. Si la pregunta no incluye esa expresión de decir si es cierto sí o no, quiere decir que es libre y que la puede responder como a bien tenga, y luego puede, después de que le responda al abogado lo que le pregunta, complementar, explicar o aclarar su respuesta si lo desea. Si tiene una duda con una pregunta, se dirige a mí y yo con mucho gusto se la preciso o se la repito, y al abogado le recuerdo ir enumerando en el audio sus preguntas. Puede comenzar. Muchas gracias, señor juez. Buenas tardes, don Carlos. Pregunta número 1. ¿Es cierto, sí o no, que la señora, mi representada, a usted nunca lo autorizó para que le retuviera de sus salarios o le retuviera algún dinero de salarios o prestaciones sociales? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, don Carlos. Que si es cierto, sí o no, que doña Liliana no lo autorizó a usted para que le retuviera liquidación ni salarios. Sí. ¿Qué? Excúseme. Pues sí es cierto, o sea, nunca me autorizó. Que no lo autorizó para retenerle salarios ni prestaciones. Ok. Bien, pues, doctor. Pregunta número 2. Don Carlos, ¿es cierto, sí o no, que el argumento para usted no liquidarle las prestaciones sociales a la señora Liliana fue de que la alcaldía le había hecho como un perjuicio por las obras que estaba causando allá o que estaban ejecutando allá en la transversal donde tenía usted su establecimiento de comercio? Señor No. juez, presento objeción a la pregunta por ser como inducente a la respuesta a mi representado, porque eso no está en ninguna... No, pero como el señor Carlos mencionó al comienzo de la diligencia en la conciliación unos asuntos relativos a una obra a la que yo también le pregunté, sobre la que también le pregunté a la demandante, yo creo que sí procede. Vuélvasela a formular si es tan amable. Sí, señor juez. Don Carlos, la pregunta va en este término. ¿Es cierto, sí o no, que usted como argumento principal para no cancelar las prestaciones y salarios debidos a la señora Liliana, el argumento suyo es que la alcaldía de Medellín con esa obra le causó un perjuicio a usted? No, pero usted no la mire a ella, sino que mire al abogado y le responde. Yo digo no, pues el argumento fundamental no es ese. ¿Cuál fue? El argumento fundamental es que no tengo el dinero no tenía el dinero con que cancelarle. Esa puede ser una de las causas, pero la cual si no otra, no. ¿Es cierto, sí o no? Tercera pregunta. Sí, tercera pregunta. ¿Es cierto, sí o no, que durante los años 2014, 2015, 2016, 2017, usted no le consignó las cesantías en un fondo a la señora Liliana? Es cierto. ¿Cierto? No le consignó las cesantías. Usted me pregunta si es cierto, es cierto. Pregunta número 4. ¿Sé por qué año fue que preguntó? El 2014, 2015, 16 y 17. Pueda continúe. ¿Es cierto, sí o no,
que a la terminación del contrato con la señora Liliana, usted no le canceló la totalidad de las prestaciones sociales debidas. Es cierto. Pregunta número 5. Manifieste al despacho si en algún momento doña Liliana lo autorizó a usted para que no le cancelara, o llegaron a algún acuerdo, o le dijo págueme como usted quiera. ¿Ella en algún momento le expresó a usted eso? Manifieste al despacho, por favor. Yo le pedí que me esperara un poco para yo poder irle pagando y ella en ese momento me dijo que sí, que ella me esperaba. ¿Es cierto, sí o no, que doña Liliana a usted... Un momento, por favor. Sí, señor. Entonces, usted le pidió que esperara para poderle pagar, ¿y qué ocurrió? Pues que se me vino todo este problema económico encima y no fui capaz de cumplir. Doctor. Pregunta número 6. ¿Es cierto, sí o no, que en algún momento doña Liliana a usted le recordó que debía consignar en el fondo de cesantías las cesantías de los años que le enumeré anteriormente, del año 14, 15, 16 y 17? Doctor, no le está quedando grabado porque si bien lo tiene prendido, no se está acercando a él lo suficiente. Entonces no nos está marcando aquí cuando le queda grabado. Sí, señor Repita juez. la pregunta, por favor. Pregunta número 6. Si es cierto, sí o no, que doña Liliana alguna vez a usted le indicó que por favor le consignara las cesantías en un fondo. No. En su empresa usted, como tenía más trabajadores, ¿por ahí cuántos tenía en Casa Mone con un momento normal de la empresa antes de que la demandante terminara su relación con usted de trabajo? ¿Cuántos empleados tuve? El máximo que tuvimos fue 14 empleados. ¿Usted a los demás trabajadores le consignaba la cesantía en un fondo o solo dejó de consignársela a doña Liliana? Cuando se inició todo ese problema, hubo otros 2 empleados en las mismas circunstancias. Bien, pues, doctor. Gracias, señor juez. Pregunta número 7. ¿Cuál fue el último salario que devengó la señora Liliana? El último salario que vengó la señora Liliana, si no estoy mal, fueron 800.000 pesos. ¿No? Me equivoqué, perdón. La verdad no recuerdo en este momento. Don Carlos, ¿usted recuerda, ya que usted era como el que pagaba la seguridad social de los empleados, por qué valor le cancelaba a usted? Acuérdese hablarle al micrófono Sí, porque señor. no está quedando. Don Carlos, pregunta número 9. ¿Usted era el encargado de pagar la seguridad social en la empresa? Yo era el que pagaba la seguridad social en la empresa. ¿Por qué monto le canceló usted? Esa es la pregunta 9. Pues, Recuerde pregunta número numerar en 9, el audio. pregunta número 10. ¿Por qué monto le cancelaba usted a las entidades de seguridad social? ¿Por qué valor le cancelaba a ellas conforme a lo que venga la señora Liliana? La verdad no lo recuerdo. Pregunta número 11.
usted luego de cerrar Banquetes Casa Mónica en la loma en la transversal superiores, ¿para dónde se trasladó? Cuando se cerró la casa en la transversal inferior, al mismo tiempo se había conseguido una bodega para llevar las cosas. De allá fue la última parte, inclusive donde trabajó Liliana. ¿Pero en qué bodega, parte fue? En el barrio Manila. No, no más preguntas, señor juez. ¿Usted tiene alguna demanda por obligaciones de carácter civil? Esta es laboral, todo lo que tiene que ver con trabajadores y empresarios. Pero usted tiene deudas de carácter civil, es decir, porque compró unas máquinas, por arrendamientos, por un vehículo que haya adquirido, por alimentos. Es decir, por alimentos es lo que debe un buen padre de familia a sus hijos o a su cónyuge. ¿Tiene demandas de carácter civil? Sí, señor juez. Como por ejemplo. Tengo a nivel personal esa del Libertador, de Seguros Bolívar. Tengo un proceso también con la alcaldía de Medellín por la parte de los impuestos de industria y comercio. Y tengo un proceso también con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Y no sé cuál otros habrán surgido en estos días, porque hay uno que ya terminó, que era otra demanda que me pusieron por una cuestión de un pago a una asesoría contable que no se realizó, y en este momento no sé cuál otra más tenga, que más haya salido. ¿Tiene más demandas de carácter laboral, como la de la señora Liliana? Que esté enterado, no, señor juez. ¿Está haciendo algo para salir de esa crisis económica en que se encuentra? Es decir, ¿ha llegado a algún acuerdo de pago con el Libertador por los arriendos a que ha hecho referencia? ¿O con la alcaldía de Medellín o con la DIAN? ¿O tiene algún bien inmueble para responder por estas obligaciones? En la liquidación judicial que se adelanta en el juzgado noveno circuito, noveno civil de circuito, con el radicado 2019-0521, me confirmaron ahorita eso. A eso, no sé cómo decir la palabra, pero a eso se ponen unos inventarios de lo que tenía la empresa a disposición del liquidador para que él haga uso de eso, y con eso, si se pueden cancelar las deudas que tengo, pues con eso las cancelan. ¿Tenía la empresa que usted haya puesto allí en esa demanda de insolvencia para cancelar esas acreencias? Hay vehículo, hay inventario de las cuestiones de banquetes, sí, eso pues es básicamente como lo que hay. ¿Hay bienes inmuebles? No, señor, yo no poseo bienes inmuebles. Pero usted hizo referencia a que todo era bienes de la casa de banquetes, es decir, el proceso de insolvencia 2019-951 a que ha hecho referencia es una
demanda que hace por el establecimiento de comercio o como persona natural. Como persona natural. Damos por culminado su interrogatorio, puede regresar al lado de su abogada. Abogados, algo más en materia probatoria. Parte demandante, doctor Juan Carlos Gómez. No, señor juez. Parte demandada, doctora Gloria Alexandra Gallego. No, señor juez, salvo aprovechar para aclarar dónde cursa la demanda de liquidación judicial, que tal como lo dijo mi representado, es en el juzgado noveno civil del circuito de Medellín y el radicado del 2019-521, como aclarar en su materia de pruebas. Se declara en consecuencia precluida la etapa de debate probatorio. Y para que tenga lugar la sentencia, los escucho en unos breves alegatos de conclusión, para el cual se les concede a cada uno de los abogados 4 minutos. Sí, Puede señor. comenzar, doctor Juan Carlos Gómez Álvarez, de la parte demandante. Señor juez, muchas gracias. Pues sea lo primero en solicitarle a usted comedidamente se concedan todas y cada una de las pretensiones solicitadas en la demanda. Pues acá en este asunto vemos que no hay como mucho lugar a discusiones de que efectivamente el señor Carlos, actuando de manera negligente y tal como él mismo lo acepta, no cancelaba ni canceló las cesantías en un fondo tal como lo ordena la ley. Él tenía una trayectoria de más de 23 años manejando establecimiento de comercio. Creo que no se justifica de ninguna manera que el señor Carlos Alberto Arbeláez Londoño no tenga el mínimo conocimiento de que estos dineros deben ser cancelados. Asimismo, como buen padre de familia que debe actuar en los negocios, el señor tampoco canceló la terminación del contrato laboral, las prestaciones debidas. Esto es las cesantías de ese año, las primas, interés a las cesantías, vacaciones. Aceptan que no canceló vacaciones de 2 años, por lo tanto el señor de buena fe creo que no estaba actuando. Siempre aduce de que el municipio de Medellín tiene cierta responsabilidad en que haya fracasado su empresa, pero las normas son muy claras y dicen que nunca el trabajador tendrá que aceptar pérdidas de la empresa por ser la relación débil en estos asuntos. Por lo tanto, considero que el señor sí faltó a su buena fe contractual. La Corte Suprema de Justicia lo ha dicho muy claro y han sido ya sentencias reiteradas de que los salarios, prestaciones sociales y más que todo los aportes a la seguridad social se deben cancelar de forma oportuna. Y para esto traigo a colación una sentencia en la Corte Suprema de Justicia con ponencia del doctor Carlos Ernesto Molina y Francisco Javier Ricaute, que con radicación 46385 del 25 de julio de 2012, y abro comillas, y dice: encuentra la sala que no es de recibo la manifestación del recurrente frente a que por la difícil situación del país que se atravesaba para la época no fue posible la cancelación completa de los salarios devengados por el actor, pues se cae de su peso tras la afirmación, toda vez que los trabajadores no pueden asumir las pérdidas económicas de su empleador, según ha sido reglado por el artículo 28 del Código Sustantivo de Trabajo, por lo que la situación económica del país no es eximente para evadir la responsabilidad de pagar las acreencias laborales que le corresponden al actor por la prestación de su fuerza laboral. Y continúa diciendo, y más adelante aclara, por ende su conducta no es posible ubicarla en el terreno de la buena fe.
En efecto, acá la buena fe queda en entredicho. El señor puede argumentar de que es una situación económica muy delicada, que tiene una crisis económica, pero eso no le da lugar a no pagar los salarios y prestaciones debidas. Por hecho, son derechos ciertos e irrenunciables. Acá sobre estos temas no se podría entrar siquiera a transigir ni a conciliar, porque es que son derechos que no tienen esta connotación. Acá lo que sí se demuestra fehacientemente es el ánimo de cancelar, el ánimo de conciliar. A pesar de que la señora Liliana le solicitó que le cancelara las prestaciones, él hizo caso omiso a todo esto. Por lo tanto, señor juez, yo solicito respetuosamente que se tenga acá en cuenta que el señor Carlos Alberto Arbeláez de Londoño nunca actuó de buena fe en el contrato que sostuvo con la señora Liliana. Se logró demostrar y quedó establecido, y él mismo lo confiesa, de que no le consignó las cesantías en el fondo, que no le canceló las prestaciones sociales a pesar de que no tenía ninguna autorización para retener. Él asegura que hizo un acuerdo con la señora Liliana, mas nunca ese acuerdo existió. No existe ninguna prueba de que esto sea cierto. Lo que sí demostró fue él. Doctor, debe ir terminando porque Sí, lleva 5 minutos y medio. Sí, señor juez. Sí, lo que no demostró fue que no logró cancelar nunca las prestaciones sociales, no consignó las cesantías y no se sabe siquiera de cuánto fue el pago a la seguridad social. Por lo tanto, señor juez, nuevamente ratifico y reitero que solicito comedidamente se concedan todas y cada una de las pretensiones, ya que la buena fe del demandado no aparece por ninguna parte. Muchas gracias. Doctora Gloria Alexandra Gallego Chalarca, parte demandada. Gracias, señor juez. Presento alegatos de conclusión con el fin de resaltar varias circunstancias y puntos importantes dentro de este proceso. Indicando que se aporta en primer lugar un contrato de trabajo a término indefinido sin firma alguna de las partes contrayentes, requisito sine qua non, para que las partes se obliguen en incumplimiento a lo allí pactado. Y si bien de la prueba se desprende que tal contrato sí existió, no se da cuenta por ningún lado de lo que la demandante afirma respecto de comisiones o de un salario promedio o rubros pactados por fuera de un IBC que está realmente probado en los aportes a seguridad social. Es claro en el derecho que no se puede utilizar su propio dicho a su favor a menos que en su defensa este mismo perjudique a la parte. Por lo tanto, era obligación y de la carga probatoria de la parte demandante demostrar tales rubros pactados con el hoy demandado que represento, por lo que si en algún momento se debe realizar alguna condena, se debe tener que el salario cierto y real es por el cual se cotizaba el sistema de seguridad social. De otro lado, se evidencia una renuncia por parte de la parte demandante que de forma libre y voluntaria, y también se evidencia que el hoy demandado durante toda la vigencia de la relación contractual cumplió a cabalidad con las obligaciones de un empleador. Muestra de lo mismo es que se presenta una reclamación frente a la liquidación a través de derecho de petición, lo cual en ningún momento fue negado, dando cuenta de la muestra de la buena fe de mi representado, y que por el contrario le entregó a la demandante la suma de 1.500.000, hecho que fue confesado en interrogatorio de parte por la hoy demandante, y que se debe imputar de tal forma a cualquier deuda que tenga mi representado con la aquí demandante a forma de compensación. Pero debido al proceso de liquidación judicial en el que hoy se encuentra en curso mi representado, se entró en una situación de pagos desde mucho antes del año 2018, así que de igual forma se le debe a otras entidades, y si se pretende algún pago por parte de la demandante deberá presentarse al proceso que hoy se adelanta en el Juzgado Noveno Civil del Circuito. La renuncia de la demandante coincidió con todo este momento crítico por el cual pasaba mi hoy representado,
por lo cual él no obró en ningún momento de mala fe. Y incluso otra muestra de su buena fe es que él no niega en ningún momento nada de las acreencias aquí reclamadas en derecho. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuando indica por regla general respecto a la indemnización moratoria, está dando la oportunidad a que se pueda crear una sección. Por ejemplo, en el caso de la sentencia del 24 de enero del 2012, expediente 33288, se trató un proceso de reestructuración de la empresa, caso en el cual, aunque sea posterior a la terminación del contrato laboral, evidentemente podría valorarse para los efectos de determinar la mala o la buena fe de del demandante, y se debe valorar de forma particular en cada caso. ¿Qué es lo que hoy solicitamos, señor juez? Ya que la indemnización moratoria no es automática ni inexorable. Así lo indicó la misma sala en sentencia del 18 de octubre de 2017, radicación 46.007, magistrado ponente Jorge Prada Sánchez. No se le ha negado ningún derecho, señor juez, a la aquí demandante, pero es clara la situación económica de mi representado, y se le indica la respuesta al derecho de petición al derecho de petición que obra en el expediente, invitándolos a acumular al proceso de liquidación que hoy se cursa. En ningún momento se le ha ocultado tal situación a la demandante, y de igual forma respecto de los derechos que ella hoy persigue del tema de las vacaciones y todo, tampoco se aporta prueba de haber solicitado tales vacaciones, pues es una obligación conjunta entre empleador y empleado la solicitud de dichas vacaciones y de que el empleador las conceda, pero las mismas no fueron solicitadas, por los que para las del año 2016 las mismas ya se encuentran prescriptas. Entonces, por lo tanto, solicito, señor juez, se tenga en cuenta estos puntos respecto de la buena fe de mi demandante en este proceso al momento de imponer la sanción moratoria, si es de consideración del señor juez, y asimismo la compensación de las sumas ya canceladas por mi representado aquí hoy demandante. Gracias, señor juez. Después de haber escuchado a los abogados en alegatos de conclusión, el despacho decreta un receso de 10 minutos para proferir sentencia. Se reanuda esta audiencia pública a efectos de proferir sentencia que dirima de fondo la primera instancia en este proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por la señora Liliana Isabel Bermúdez Correa contra el señor Carlos Alberto Arbeláez Londoño bajo el radicado único nacional 05001 3105 002 2019 0089. Con fundamento en los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, que establece el primero, la necesidad de la prueba legal y oportunamente allegada al proceso para efectos de fundamentar la sentencia, y en segundo lugar, el artículo 61, que establece el principio de la sana crítica de la prueba y la libre formación del convencimiento del juez. Esta es la sentencia número 9 del año 2020 y acumulada con el mismo número de la misma anualidad. Como antecedentes fácticos relevantes y procesales se tendrán en cuenta los contenidos en la demanda y su respuesta, los cuales, en gracia a la brevedad y al principio de economía y celeridad procesal, no se hace necesario reproducir, con fundamento en los artículos 279 y 280 del Código General del Proceso, aplicable por analogía en materia laboral. Sin que se aprecien vicios que invaliden lo actuado, procede el despacho a valorar los elementos de prueba aportados al proceso. Pretende la parte demandante que se declare que entre las partes, es decir, la señora Liliana Isabel Bermúdez Correa y el señor Carlos Alberto Arbeláez Londoño, propietario del establecimiento de comercio Banquetes Casa Mónaco, que se identifica con el NIT 98549675-5, que existió una relación de trabajo a término indefinido entre el 7 de octubre de 2011 y que finalizó el 6 de abril del año 2018. Como consecuencia de ello, que se le reconozca y pague los salarios adeudados del 1 al 6 de abril de 2018, las prestaciones sociales debidas a la terminación del contrato
las vacaciones de los años 2016 y 2017 y la sanción por mora del artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 desde el año 2014 y además la indexación y las costas procesales. Sea lo primero abordar el tema de la existencia de la relación de trabajo. Es sabido que dentro de los lineamientos probatorios laborales corresponde al trabajador demostrar la existencia de la relación laboral en la que están fundadas sus pretensiones, así como los extremos de la misma, el salario o el sueldo devengado y el despido, entre otros. Por el contrario, le corresponde al empleador o accionado desvirtuar la existencia de la relación de trabajo, bien porque no se celebró con él o porque la que existió es de naturaleza diferente. Igualmente le corresponde demostrar los extremos de la relación y el salario o sueldo devengado cuando no son aceptados los señalados por la contraparte, la justa causa del despido, si lo hubiere, y en general toda aquella excepción que tienda a enervar las pretensiones de la demanda en aplicación a las disposiciones contenidas en los artículos 167 del Código General del Proceso, aplicable al proceso laboral, por remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. El artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo define que el contrato de trabajo es aquel por medio del cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra, natural o jurídica, bajo continuada subordinación o dependencia de ésta y mediante remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera empleador, y la remuneración, cualquiera sea su forma, salario. Por su parte, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 1 de la Ley 50 de 1990, dispone cuáles son los elementos esenciales del contrato de trabajo. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales: la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo, la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto al empleador y un salario como retribución del servicio. Reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. De la norma en cita se puede dilucidar que dichos elementos deben concurrir para que la relación laboral pueda surgir a la vida jurídica. La anterior normatividad debe ser analizada en conjunto con el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 2 de la Ley 50 de 1990, que establece que se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. De igual modo, la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante sentencias del 7 de julio de 2005, Sala de Casación Laboral, radicación 24.476, magistrado sustanciador Dr. Luis Javier Osorio López, sentencia el 1 de julio de 2009, radicación 30.437, magistrado sustanciador Dr. Gustavo José Génico Mendoza, sentencia el 24 de agosto del año 2010, radicación 34.393, magistrado sustanciador Dr. Luis Javier Osorio López, y sentencia del 15 de febrero de 2011, radicación 40.273, magistrado sustanciador Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalvi. En cuanto a los extremos temporales, debe decirse lo siguiente. En primer lugar, que en este caso fue presentado un documento para acreditar el contrato individual de trabajo a término indefinido. Ese documento, que milita folios 9 del plenario, fue desconocido por la parte demandada, quien al responder la demanda sobre el mismo manifestó que no está aceptado o firmado por las partes, circunstancia que debería aprobarse en el transcurso del proceso y no se dio. Sin embargo, hay prueba suficiente de tipo documental que da cuenta que entre las partes sí hubo una relación de trabajo, lo cual se comprueba con el documento de folios 10 y 11, contentivo de
un derecho de petición dirigido al señor Carlos Alberto Arbeláez Londoño por la señora Liliana Isabel Bermúdez Correa, donde hacía referencia a unas prestaciones sociales sin cancelar al momento de su retiro, y referían también a una deuda por indemnización moratoria. Sobre ese particular hubo respuesta del señor Carlos Alberto Arbeláez Londoño el 14 de noviembre de 2018 a folios 12 y 13 del plenario, y en ella da cuenta que en efecto sí hubo una relación de trabajo entre las partes. Y explica que debido a el decaimiento de su organización Banquetes Casa Mónaco, entre otros muchos aspectos, como las obras civiles que se efectuaron por el municipio de Medellín, que ello incidió, dice aquí, folio 12, directamente los daños a la estructura financiera, al flujo de caja de la organización, lo que dio al traste con no poder efectuar el pago a tiempo de las prestaciones sociales, pero que las atendería y que para el efecto habría abonado la suma de 1.500.000 pesos. Pero hay un documento más relevante desde el punto de vista de mostrar la relación de trabajo, y es que a folios 14 del plenario existe el detalle de los movimientos de la cuenta de auxilio de cesantía por parte de protección, pensiones y cesantías, que señala que el aportante es el señor Carlos Alberto Arbeláez Londoño y el nombre del afiliado Liliana Isabel Bermúdez Correa. Folio 14. Y allí se menciona cómo hubo unas consignaciones por el año 2012, el 20 de febrero, correspondiente al periodo 2011, en el año 2013, correspondiente el 18 de febrero, correspondiente al año 2012, el 14 de 2014, día 5 de febrero, por el periodo 2014, dice allí, realmente sería por el periodo 2013, pero entonces esto sí da cuenta que la señora Liliana Isabel Bermúdez Correa laboró al servicio del demandado Carlos Alberto Arbeláez Londoño. Y en ese documento pues se da cuenta de una relación al parecer subordinada, pues puesto que le está consignando como empleador la cesantía por los años 2011, 2012 y 2013, con la imprecisión a que hice referencia de que se indicó como periodo 2014 cuando realmente debió ser 2013. Por la fecha de consignación se deduce porque se pagó el día 4 del mes 2, que es febrero del año 2014, es decir, antes del día 15, que es la obligación de carácter legal. Adicionalmente, hay otro documento que consiste en los pagos a la seguridad social, en pensiones, salud y riesgos laborales. Esa documentación se encuentra a folios 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del plenario, y allí figura como empleador Carlos Alberto Arbeláez Londoño y está consignándose a nombre del trabajador la señora Liliana Isabel Bermúdez Correa. También por años comprendidos entre, aparece el año 2018, folio 40, el año 2017, correspondiente a dicho año y a la cotización del mes 12 de 2016, folio 41, en el folio 42, al año 2016 y mes 12 del 2015, en el folio 43 al año 2015 y el mes de diciembre del año 2014,
y en el folio 44 correspondiente al año 2014 y al año 2013, mes 12, que es diciembre. Es decir, está acreditada la relación laboral. Adicionalmente, la parte demandada aportó con su respuesta a la demanda en el documento de folios 38 una carta contentiva de una renuncia sobre la que no hubo oposición, presentada por la señora Liliana y Bermúdez C. Ahí está la carta de renuncia de la citada señora, que es la demandante. Por lo tanto, el despacho concluye, aunado a las confesiones que realizó el señor demandado al absolver el interrogatorio de parte el día de hoy, en esta misma diligencia, donde confesó que no le pagó porque no tenía dinero, confesó no haber consignado la cesantía de 2014, 2015, 2016 y 2017, y confesó que no le pagó la totalidad de las prestaciones sociales debidas a la terminación del contrato. Dice que pidió una espera, que la señora demandante le dijo que sí, pero que cuando se le vino encima todo ese problema, no le pudo cumplir, y que Liliana tuvo como último salario la cifra de 800.000 pesos, cifra que realmente está 100.000 pesos por debajo de las autoliquidaciones de aportes a la seguridad social, pero que igual viene a corroborar por esta confesión del demandado que efectivamente existió una relación de trabajo entre las partes. En cuanto a los extremos temporales, pues se tendrán en cuenta estos documentos a que hizo referencia el despacho para determinar que entre el año 2011, día 7, mes 10, hubo un inicio de la relación de trabajo y finalizó el 6 de abril del año 2018, según la carta de terminación del contrato por renuncia, aportada por la parte demandada, no negada por la parte demandante y firmada por ella, a folios 38, y por consiguiente tenemos los extremos temporales definidos por la prueba documental y las confesiones realizadas en esta diligencia. En cuanto al salario, a pesar de que la demandante aseguró que al terminar la relación laboral su salario ascendía a la suma de 1 millón de pesos, la prueba que obra en el proceso corresponde a pagos a la seguridad social, folios 39 a 44, por un valor de IBC o ingreso base de cotización de 900.000 pesos, suma que por varios años se mantuvo incólume. Según estos documentos de folios 39 a 44 del plenario, ella tuvo un salario de 900.000 pesos por lo menos desde el año 2014 y así se mantuvo hasta el año 2018 en la suma de 900.000 pesos. Para el año 2013 el salario era ligeramente inferior en la suma de 840.000 pesos. Es decir, esos serán los salarios que se tomen en cuenta para todos los efectos de esta sentencia y se encuentran plenamente acreditados. No hay ninguna otra prueba, salvo las propias afirmaciones de la demandante, que por lo mismo no se pueden tomar en su favor, en el sentido de que hubiera un salario superior, ni podrá tomarse tampoco uno inferior al acreditado en el plenario, no dejando llamar la atención que en los alegatos de conclusión la señora abogada de la parte demandada manifestó que debía tomarse el salario con el cual se pagaba la seguridad social, es decir, es otra forma también de reconocerse ya por boca de la abogada que el salario era el que estaba en las planillas de autoliquidación de aportes, que corresponde a la cifra indicada de 900.000 pesos para el año 2018, cuando se termina la relación contractual entre las partes, en un contrato que obviamente es de carácter verbal indefinido, en la medida en que el contrato escrito que se aportó, que también era indefinido, pues no se pudo tomar por el hecho de que fue desconocido por la parte demandada y no estaba suscrito por las partes. Pero igual el contrato de carácter indefinido puede establecerse en materia laboral de forma verbal e igual adquiere el mismo carácter de indefinido con las mismas características.
En cuanto al salario, debido del 1 al 6 del año 2018, estoy refiriendo al mes de abril, que sería pues la última semana laborada, como no hay prueba de su pago, pero sí hay prueba de la renuncia presentada por la demandante según el documento de folios 38 para el día 4 de abril, pero que se elaboraría hasta el 6, pues está acreditado entonces esa fecha de trabajo y no está acreditado ningún pago, por lo tanto se le adeuda por este concepto a la demandante la suma de 180.000 pesos. En cuanto a las vacaciones, el artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo establece que los trabajadores que hubieran prestado sus servicios durante un año tienen derecho a 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. Al no comprobarse pago alguno por este concepto y por el contrario existir confesión de parte del señor demandado, en el sentido de que efectivamente le quedó adeudando las vacaciones pues necesariamente se impone condena por este concepto. Tampoco se acreditó pago ninguno. Por el año 2016 corresponde a la suma de 450.000 pesos y por el año 2017 a igual suma. Ya escucharon que el salario fue invariable entre los años 2014 y 2018 en la suma de 900.000 pesos, para un total por este concepto de 900.000 pesos. En cuanto a las prestaciones sociales a la terminación del contrato, se tiene la cesantía, artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajador, en cuanto a que todo empleador está obligado a pagar a sus trabajadores y a las demás personas que se indican en este capítulo, al terminar el contrato de trabajo como auxilio de cesantía, un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción de año. Por los años 2014, 2015, 2016 y 2017 que no hay una acreditación de pago alguno, se adeuda la suma de 3.600.000 pesos. En cuanto a los intereses a la cesantía, el artículo 99 de la Ley 50 de 1999 debe tener las siguientes características. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción. Por los años 2014, 2015, 2016 y 2017, por el 12%, arroja la cifra sobre el salario mínimo, el salario devengado de 900.000 pesos por cada anualidad, ya que fue invariable dicho salario, 108.000 pesos, totalizando 432.000 pesos. Por prima de servicios, artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece que el empleador está obligado a pagar a su empleado o empleados la prestación social denominada prima de servicios, que corresponderá a 30 días de salario por año, el cual se reconocerá en dos pagos. Así, la mitad máximo el 30 de junio y la otra mitad a más tardar los primeros 20 días de diciembre. Su reconocimiento se hará por todo el semestre trabajado o proporcionalmente al tiempo laborado. Por los años 2014, 2015, 2016 y 2017, con el salario indicado, son 3.600.000 pesos a favor de la trabajadora y a cargo del empleador, para un total de liquidación de prestaciones sociales y vacaciones de 8.532.000 pesos. De la sanción por no pago de las prestaciones sociales a la terminación del contrato, en voces del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, y al igual que la sanción por mora de la no consignación de la cesantía en un fondo, se ha dicho en reiterada jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia que esta imposición de esta sanción no es automática,
pues en cada caso el juez debe constatar si el demandado suministró elementos de persuasión que acrediten una conducta provista de buena fe. La buena fe es una presunción de carácter constitucional en voces del artículo 83 de la Constitución Nacional. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas. Adicionalmente a ello, se ha pronunciado en tal sentido la Honorable Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, en la sentencia SL 11-181-2017, del 26 de julio del año 2017, y SL 6621 de 2017, en el sentido de que el empleador debe obrar con lealtad, rectitud y de manera honesta, sin que quiera soslayar los derechos de su trabajador, o mala fe que consiste en obtener ventajas o beneficios sin probidad. Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, CSJSL 6844 de 2017, y en este sentido se absolverá al demandado de estos cargos por las siguientes razones. En primer lugar, llamó la atención del despacho que en la demanda de la señora Liliana Isabel Bermúdez Correa no se hubiera mencionado el pago de 1.500.000 pesos por prestaciones sociales al término de la relación contractual laboral con el demandado, pese a que en la respuesta al derecho de petición de folios 12, dada por el señor demandado Carlos Alberto Arbeláez Londoño a la señora Liliana Isabel Bermúdez Correa, el 14 de noviembre de 2018, documento que no fue rechazado, no recibió oposición, no fue tachado de falsedad o no se dijo que no se había recibido por parte de la demandante, y por el contrario, ella fue quien lo aportó. Allí se aprecia con meridiana claridad lo siguiente: su petición, dice el demandado, está basada en la ley laboral y constitucional, pero cabe destacar varias situaciones de hecho y de derecho frente al pago de prestaciones sociales y la liquidación. Primero, el hecho de su renuncia libre y voluntaria, a pesar de usted tener conocimiento de los hechos que ocasionaron el decaimiento de nuestra organización Banquetes Casa Mónaco. Es decir, la demandante sabía de la difícil situación por la que pasó el establecimiento del comercio al cual prestaba sus servicios al demandado, Banquetes Casa Mónaco, de propiedad del señor Carlos Alberto Arbeláez Londoño, aquí demandado. Y continúa diciendo la misiva: entre otros muchos aspectos, tuvo que ver las obras civiles que se efectuaron por el municipio de Medellín de reparaciones y edificaciones viales, que incidió directamente en daños profundos a la estructura financiera y flujo de caja de nuestra organización, lo que dio al traste con no poder efectuar el pago a tiempo de sus prestaciones sociales. Y aquí viene otra forma de buena fe, no sin antes dejar claro mi buena fe y mi ánimo para atender todas y cada una de las prestaciones a que usted tuviera derecho. Para el mismo efecto, contra todo pronóstico reservado financiero, hemos abonado la suma de 1.500.000 pesos. Esta cifra no fue mencionada en la demanda. Es decir, se pretendió un pago completo cuando realmente hubo en verdad un abono de 1.500.000 pesos a la terminación del contrato, y el despacho lo interpreta como absoluta buena fe del demandado, porque es una persona que ya supimos, no solamente por boca de él, sino también de la propia demandante, que efectivamente sí se efectuaron unas obras de mantenimiento vial en donde él tenía su casa de banquetes, y pues es una verdad de apuño que una casa de banquetes donde están haciendo obras viales, pues ya su objeto difícilmente se va a prestar, porque ¿quién va a contratar una casa de banquetes donde está lleno de trabajadores, de obras, haciendo andenes, haciendo reparación de calles, construyendo, destruyendo? De manera que eso motivó que se desplazara el lugar donde habitualmente se prestaba ese servicio, ya una bodega, como lo refirió el demandado y lo aceptó la demandante, en el barrio Manila, que puede ser un barrio de similares características que el barrio del Poblado,
pero ya de una mejor condición de donde se encontraba y donde habría que acreditar nuevamente ese establecimiento a pesar de que llevara 23 años de servicio. Al parecer, posteriormente hubo otro movimiento de la casa de banquetes, porque allí tampoco al parecer funcionó, pero la señora demandante reconoció a manera de confesión que efectivamente sí se hicieron estas obras civiles al frente del establecimiento de comercio donde ella prestaba sus servicios. Por lo tanto, esta buena fe del demandado se deduce de varios hechos probados en el proceso. Uno, la confesión de la demandante como trabajadora de que real y efectivamente en su establecimiento de comercio se estaban presentando unas obras civiles al parecer de gran envergadura, lo que es un hecho notorio de público conocimiento en la ciudad de Medellín, inclusive hoy en día, que motivó que se cerrara la Casa de Banquetes Mónaco, en donde operó por muchos años y que tenía un goodwill, es decir, un buen nombre, y que desarrollaba su actividad normal. Lo que, como lo dijo el demandante en su misiva, folios 12, a la señora demandante, es que a pesar de que había la intención de pago y a pesar de que era un establecimiento muy reconocido y que el señor demandante, a sabiendas de que su petición estaba basada en la ley laboral y en la Constitución colombiana, no era posible el pago porque no había físicamente con qué. Cuando no hay con qué, excúsenme la verdad de apuño, no hay con qué, es decir, no había de dónde sacar el dinero, pero que él le abonaba 1.500.000 pesos. Es decir, él no negó la deuda, dijo la situación en que se encontraba, y esa situación, aquí viene otra forma de mostrar esa buena fe, está acreditada suficientemente en el plenario. El despacho asistió a través de la página web de la rama judicial en esta misma diligencia, lo que motivó un receso adicional al que se había ordenado, y constató que tiene múltiples demandas, unas de carácter civil, algunas son del año 2019 y alguna de familia, y eventualmente podría tener también demandas administrativas, que esas sí no están demostradas ni lo pudimos constatar aquí porque el sistema no lo arrojó, pero el señor demandado reconoció que tenía eventualmente deudas con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN por impuestos, con el municipio de Medellín por el impuesto de Industria y Comercio, con la Alcaldía de Medellín y de la empresa El Libertador, que es una compañía de seguros, por arriendos de la Casa de Manila. Es decir, no solamente no pudo funcionar más Banquetes Casa Mónaco en la transversal inferior, en el poblado donde había funcionado con éxito, lo que llevó a pique a la empresa, sino que también al pasarse a Manila, pues no obtuvieron los resultados esperados y también entran en una cesación de pagos, incluso por los arriendos de este establecimiento de comercio. Y que pues no funcionó entonces en este nuevo lugar, y al parecer se fue a pique la empresa, como él mismo lo narra, y recibió una serie de demandas por el incumplimiento de esas obligaciones de carácter civil, de carácter fiscal, que lo llevaron a la iliquidez, al punto de que efectivamente tiene una demanda, al parecer por insolvencia. De ello pues sí no da cuenta el despacho, pero sí tiene el radicado 2019-521 ante el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, en donde estaría tramitando pues su estado de insolvencia como persona natural. Adicionalmente a ello, y es otra prueba también que encuentra el despacho, es la carta de renuncia de la trabajadora, que como ya dijimos no está discutida, no hay oposición, no está tachada de falsedad, en donde la voy a leer textualmente. Folio 38, Medellín, 4 de abril de 2018. Señor Carlos Alberto Arbeláez Londoño, ciudad, asunto, renuncia. Yo quiero que se escuche para que se interprete si esta es la carta
de una persona a la que se le deben todos esos emolumentos y si se le deben los salarios y las prestaciones y demás. Por medio de la presente me permito informar que laboro hasta el día 6 de abril. El motivo de mi renuncia obedece a la oportunidad que se me presenta hoy día de asumir un nuevo reto que me permitirá continuar creciendo personal y laboralmente, no sin antes agradecerle por la confianza depositada en mí durante todos estos años, su colaboración, su ejemplo y la posibilidad que me brindó de pertenecer a esta gran empresa. Cordialmente, Liliana Isabel Bermúdez Correa, firma con su cédula en original. ¿Qué quiere decir esta carta? Pues que era una relación en muy buenos términos de carácter laboral, que no había ninguna malquerencia y eventualmente incluso podría haber significado que no había ninguna deuda de tipo laboral, salarial o prestacional o vacaciones, porque lo que es normal y corriente en este tipo de casos es encontrar un trabajador que se despacha contra el empleador o simplemente lo hace en buenos términos, pero hace sus reclamaciones: yo me voy porque usted no me paga mi último salario, porque usted no me paga mis vacaciones, porque usted lleva 2 periodos sin pagármelos, porque usted no me consigna la cesantía, porque usted me debe mis prestaciones sociales. Pero ello brilla por su ausencia. Entonces el despacho encuentra entre esta carta de renuncia del 4 de abril de 2018 y la respuesta al derecho de petición que fue presentado en octubre 23 del 2018, pero que hubo la respuesta el 14 de noviembre del mismo año, pues un afán no de eludir, sino de explicar por qué no había el pago debido. De manera que aquí se menciona cuáles fueron las razones, y con ese pago de 1,5 millones de pesos que se confesó el día de hoy en el interrogatorio de parte, pero no a través de la demanda, en la que se omitió un detalle tan importante como era reconocer un pago del demandado a las prestaciones sociales que se estaban reclamando, pues lo interpreta el despacho como que no podría endilgársele una mala fe al demandado, pero sí una buena fe a la parte demandante, quien en la propia demanda no confiesa un pago de un valor considerable como es 1.500.000 pesos, que además acredita una buena fe de pago, precisamente de pago. Y esta no es una sanción de tipo inexorable, de tipo automático, como ha dicho la Honorable Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral, sino por el contrario, hay que analizar cada caso. Y lo que aquí hemos observado es que está demostrado que en verdad, y así lo reconoció la demandante en su interrogatorio, Casa Mónaco entró en una situación económica insostenible, aunque ella no utilizó esa palabra, pero que es lo que concluye el despacho. Y ante esa situación, pues no tenía la manera de efectuar el pago. No vamos a eximir del pago, el pago se debe, las acreencias sociales, como bien lo señaló el señor abogado de la demandante en sus alegatos de conclusión, no son renunciables, no son conciliables, y como aquí ya hay una confesión, ya hay una sentencia, pues vamos a reconocer ese pago. Por lo tanto no está la trabajadora renunciando a ningún pago, ni el despacho está exonerando al demandado de pagar lo que debe, solamente que no se aplicará la sanción por mora de que tratan los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 99 de la Ley 50 de 1990, por encontrar acreditada una buena fe de parte del demandado, no encontrar, a contrario censo, una mala fe de su parte, ni una dañina intención de su parte, sino una explicación lógica, razonable y acreditada y reconocida en esta diligencia por la propia demandante, como ya lo he explicado. Adicionalmente a ello se observa que la seguridad social es muy particular, porque está toda completa. Entonces hubo un esfuerzo del señor demandado por no dejar a su trabajadora sin seguridad social, y eso también lo interpreta el despacho como buena fe, y esos pagos están de años atrás
y están hasta el 2018, folios 39, 40 al folio 44. Es así como, por ejemplo, está el pago correspondiente al año 2018, folio 40, ahí están los pagos. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de la difícil situación, pues obviamente era la obligación del empleador de pagar la seguridad social, no era una dádiva. Sí, pero para una persona que está en esas circunstancias, que le atravesaron una avenida o unas reparaciones a una vía que le terminaron su negocio, que no es la primera vez que ocurre, eso es un hecho notorio de público conocimiento, que muchas veces cuando se mueve una vía o cuando se construye una vía, yo tengo un ejemplo cercano que lo voy a poner solamente a guisa de ejemplo, en la vía de Irra a Manizales, había un negocio de naranja tangelo a borde de camino que hoy ya no está. Cuando yo indagué por qué no estaba, porque era una parada casi obligada a los viajeros parar a tomar allí el jugo de naranja, se dice que es por las reparaciones en la vía de Irra y el arreglo de los dos túneles que allí hay, porque eso está escasamente 1 kilómetro después del túnel y dio al traste con ese negocio. Por poner un ejemplo, para explicar una situación análoga a la que el despacho entiende por vía probatoria que le ocurrió al señor demandado, quien por demás también vino a dar la cara a través de apoderado en este proceso, como lo ha hecho todo el tiempo, lo que significa que estamos en la presencia de una persona que no tenía un interés dañino frente a su trabajadora, reconoció por vía de confesión los pagos no efectuados el día de hoy, y ello también se puede interpretar como una buena fe, porque hay muchos empleadores que deben la plata pero lo niegan, que deben la plata pero lo ocultan, que deben la plata pero no aparecen en el proceso. De manera que la buena fe se expresa en múltiples formas. Esta es una de ellas. Vuelvo y repito, no estamos exonerando los pagos debidos. Por ejemplo, él confesó en su interrogatorio que no le pagó porque no tenía dinero en ese momento por las razones expresadas. Confesó no haber consignado la cesantía de esos años por esas mismas circunstancias. Confesó que no le pagó la totalidad de las prestaciones sociales debidas a la terminación del contrato, pero que le pidió una espera a la trabajadora y que se le vino todo encima por ese problema que no pudo cumplir, y finalmente le dio 1.500.000 pesos, que como ya lo dijimos, si a culpas habláramos, pues también habría que reconocer que el hecho de que no se haya mencionado ese pago faltaría entonces también a esa buena fe, pero por la parte contraria. Pero como lo que estamos analizando es la buena o mala fe del demandado, pues son las razones por las cuales el despacho no encuentra razones jurídicas o probatorias para condenarlo por esas sanciones moratorias, pero sí condenarlo a que cuando pague esos dineros sean pagados indexadamente, es decir, actualizados. ¿Con base en qué? En la indexación, porque no sería justo que la demandante recibiera un dinero devaluado el día en que le pague por estas acreencias sociales, y por consiguiente ordeno y decreto en esta sentencia que al momento del pago el demandante, utilizando las tablas de índice de precios al consumidor según el DANE, deberá pagar actualizadamente esos valores desde que se causaron hasta la fecha en que se paguen dichos valores, lo que quiere decir que no se le está sancionando, pero sí que tampoco está perjudicándose a la trabajadora, porque va a recibir los mismos valores que debió recibir en esa época, pero actualizados a la fecha del pago. Es decir, no tiene por qué correr la trabajadora con la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, que es un hecho notorio de público conocimiento. Y en ello se contrae la condena por estos aspectos. En cuanto a la excepción propuesta, que lo fue únicamente de la buena fe por la parte demandada, en su respuesta a la demanda se declara aprobada en los términos indicados.
Y en cuanto a las costas procesales, correrán a cargo del demandado, señor Carlos Alberto Arbeláez Londoño, a favor de la parte demandante, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable por analogía en materia laboral, fijándose agencias en derecho de conformidad con la tarifa de costas y agencias en derecho del Honorable Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa en la suma equivalente a medio salario mínimo legal mensual vigente, debido a la regulación de costas y agencias en derecho por los siguientes planteamientos. El primero, porque se trata de una demanda presentada en el año 2019, o sea que se tuvo en cuenta la radicación. Segundo, que se trabajó, se consideró el grado de dificultad que se consideró de medio. También el trámite expedito que tuvo el proceso y la actuación desplegada por las partes, muy especialmente también que no todas las pretensiones de la demanda salieron avantes. En mérito de lo expuesto, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, decide, primero, condenar al señor Carlos Alberto Arbeláez Londoño, con cédula de ciudadanía 98.549.675, a reconocer y pagar a la señora Liliana Isabel Bermúdez, con cédula de ciudadanía 42.123.056, los siguientes conceptos laborales, previa declaración de la relación laboral que unió a las partes por contrato verbal a término indefinido entre el 7 de octubre del año 2011 y el 6 de abril del año 2018, que terminó por renuncia presentada por la trabajadora y demandante, de conformidad con lo indicado en la parte emotiva. Salarios del 1 al 6 de abril de 2018 por 180.000 pesos. Vacaciones por los periodos adeudados indicados en la parte emotiva por 900.000 pesos. Cesantía por 3.600.000 pesos por los años en que se dejó de consignar. Interés a la cesantía por 432.000 pesos, correspondiente a ese auxilio de cesantía de los varios años que se dejaron de consignar. Prima de servicios por 3.600.000 pesos. Sumas que deberán ser indexadas al momento de su pago, con fundamento en el índice de precios al consumidor certificados por el DANE al momento de su pago, como se acaba de indicar. Segundo, declarar probada la excepción de buena fe propuesta por la parte demandada y consecuencialmente absolver al demandado de reconocimiento y pago de las sanciones por mora invocadas en la demanda, en especial del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y artículo 99, ordinal tercero de la Ley 50 de 1990. Cabe anotar que en su lugar se concedió la indexación para efectuar la corrección monetaria en lugar de la sanción, que no aplica de manera inexorable, conforme se indicó en la parte motiva de la demanda. Tercero, y en ello se adiciona la parte motiva, declarar probada la excepción de pago de manera oficiosa por valor de 1.500.000 pesos, suma que pagó el demandado a la señora demandante a la terminación del contrato a título de pago parcial de las prestaciones sociales, y que también generó la exoneración por mora como uno de los factores que incidieron en su buena fe, a lo que ya se hizo referencia y que fue motivo de confesión de la señora demandante. Por lo tanto, en la parte emotiva se adicionará la sentencia, y ya en esta parte resolutiva, en el numeral tercero, en cuanto a que se declara de manera oficiosa la excepción de pago por 1.500.000 pesos, suma que se podrá restar de los valores objeto de condena reconocidos en la presente sentencia. Cuarto, condenar en costas al demandado, señor Carlos Alberto Arbeláez Londoño, ya identificado, y en favor de la parte demandante,
fijándose agencias en derecho en el equivalente a medio salario mínimo legal mensual vigente. La presente decisión se notifica a las partes por estrados. Se concede el uso de la palabra a los abogados de las partes para que, si a bien lo tienen, presenten solicitud de aclaración, corrección o complementación o adición de la providencia o interpongan el recurso de apelación contra la misma. Se le concede el uso de la palabra en primer lugar al señor abogado de la demandante, doctor Juan Carlos Gómez Álvarez. Sin recurso, señor juez. Parte demandada, representada por la doctora Gloria Alexandra Gallego Chalarca, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez. Solamente tengo una solicitud de aclaración respecto de la liquidación de los valores de la prima de servicio, por cuanto es un valor que tengo entendido se reclamaba respecto a la liquidación final de prestaciones sociales, es decir, de enero a abril y no adeudadas anteriormente, toda vez que no se habló de que se debieran primas anteriormente al año 2018. Como le asiste la razón a la señora abogada de la parte demandada, en el sentido de que efectivamente, constatado en el documento contentivo de la demanda, por una imprecisión del despacho, se hizo mal el cálculo aritmético y por consiguiente se debe hacer esa corrección de la demanda, porque dimos un valor que no correspondía de 3.600.000 pesos, cuando realmente por prima de servicios lo adeudado son 240.000 pesos, porque es la prima proporcional del año 2018, de tal suerte que por ser proporcional corresponde a 8 días, que a razón de 30.000 pesos día por el salario de 900.000 pesos mensuales, arroja la cifra no de 3.600.000 pesos como equivocadamente se leyó, sino de 240.000 pesos, cifra a la que se contrae la obligación debida por prima de servicios. Por consiguiente, esa es la cifra que se deberá tener en cuenta tanto en la parte considerativa como en la parte resolutiva. Hecha esta aclaración, vamos a volverle a dar el uso de la palabra a usted en primer lugar y en segundo lugar al señor abogado de la parte demandante por si tiene alguna consideración sobre el particular. Tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez. No sin antes agradecerle el fallo, no tenemos ninguna otra aclaración y recurso de apelación que presentar. Parte demandante. Sin ninguna objeción, señor juez. Siendo ello así, no siendo otro el objeto de la presente vista pública, agotado como está el objeto para el cual se convocó este despacho en la presente causa, y con ello la competencia del mismo sobre el presente asunto, y no habiéndose presentado recursos contra la presente decisión, se da por terminado el proceso, se da la orden de archivo por la Secretaría del Despacho, ejecutoriado como se encuentra en la medida en que es una audiencia en oralidad y no se han presentado recursos contra la providencia, y el grado jurisdiccional de consulta no procede en este caso por cuanto la sentencia fue condenatoria a favor de la trabajadora o demandante. Por consiguiente, se ordena pasar a liquidación de costas y al trámite respectivo pertinente antes de su archivo. Lo aquí resuelto se notifica a las partes por estrados, se da por terminada la audiencia y se levanta la sesión. Buena tarde para todos.